Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Ciudadanos. Les saluda como siempre Samuel Rodríguez, nuevamente grabando desde el Black Coffee, una de nuestras casas. Les agradecemos bastante por permitirnos estar aquí. Ya llevamos una semana completa, ya hasta nos miran así como que con otra vez estos chavos, ¿va? Pero aquí andamos llevándoles información a ustedes y por supuesto, en este capítulo que estamos grabando hoy, llega información actualizada. Ya habíamos platicado hace algún tiempo y todavía no pasaban tantas cosas que nos bombardearon en yo creo que un mes, 2 meses aproximadamente, pero vamos a ir hablando poco a poco, pero antes de llegar a los temas espaciales, vamos a conocer a uno de los personajes que empezó a traer estos temas antes de que fuera moda. Ahora sí que queda derechito ese aspecto. Hoy nos acompaña Moisés Correa. Moy, muchas gracias por estar aquí. Vamos a platicar un poquito de temas espaciales, de temas de tecnología, que yo creo que es un tema que te apasiona desde que te conozco, ¿no? Te hemos visto ahí en redes sociales, robots, etcétera. Gracias por la invitación. La verdad es que es una oportunidad para platicar literalmente la frontera o la investigación que existe ahorita, que literalmente está sucediendo en tiempo real, porque justamente hoy el gobierno federal dio un anuncio muy importante sobre tema espacial, es decir, Sí. ciencia y tecnología rumbo al espacio. Y hace 4 días la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos también dio un comunicado muy importante. Entonces se están moviendo las placas tectónicas de la tecnología y eso es un parteaguas porque estamos viviendo una época tecnológicamente hablando muy importante que va a definir generaciones adelante. Y más que nada que ahora hay una presencia directa en los gobiernos internacionales con relación a los temas espaciales, que más adelante iremos tocando esos temas. Pero antes de llegar ahí, me gustaría darle contexto a la gente que va a ver este video, porque sin duda va a haber gente que te conoce viéndolo, pero para aquellos que no, que sepan quién es la persona que está sentado aquí, porque como mencionaba, eres alguien que está apasionado por la ingeniería, por los robots, por las máquinas y estrechamente ligado a tu carrera profesional. Cuéntanos cómo vas entrando a este mundo tecnológico. Fíjate que soy ingeniero en mecatrónica del TEC de Matamoros local y yo sabía que de alguna forma me iba a dedicar a la ingeniería porque en Matamoros, de donde soy originario, Sí. sabemos que si te quieres ir a la ingeniería te tienes que meter a un CEBETIS, ¿no? Porque las matemáticas o si quieres ser abogado, pues te vas a humanidades y escoges a tu preparatoria. En este caso, yo me fui a un bachillerato. Sí. Entonces, desde que me perfilaba en la preparatoria, entrando a un CEBETIS, en el 135, estudié computación. Ok. Entonces, fíjate que desde ese momento ya la programación y todo lo que tenía que ver con el tema de las computadoras, porque en el 2003, 2006 haz de cuenta que fue una generación muy interesante porque nosotros, pues ahora sí que millennials, Sí. estuvimos viviendo todas las etapas de la evolución tecnológica. Entonces ya desde ese momento me apasionaba cómo ante tus ojos evolucionó un disquete a una pluma USB o a una USB y posteriormente evolucionaba la capacidad de, pues obviamente, de guardar archivos. Sí, de Y almacenamiento. ahí es donde yo conocía la ley de Moore, que dice o postula que la tecnología cada 18 meses va doblándose en su capacidad. Entonces, eso me llamaba la atención, o sea, incentivaba la curiosidad. Sí. Y fue como me fui perfilando hacia la ingeniería mecatrónica en el TEC de Matamoros. En México, la mecatrónica aproximadamente llegó en el 2000. Y aquí en Matamoros o en la región, llegó como en el 2005. Entonces te tocó inaugurar No, prácticamente ahí. literalmente fui como la segunda o tercera generación. De hecho, nuestra generación nos tocó limpiar talleres y ocupar espacios en donde, pues, obviamente, pues aprendes que cuando no hay nada, es decir, hay que hacerlo, hay que construirlo. Entonces, Sí. me tocó ser de las primeras generaciones, como cuando platicas de que regresas a la escuela en donde estabas
y resulta que ya está bien bonita, entonces Sí. yo voy al TEC y no, cállate, o sea, es otra generación, es otras instalaciones, más, ahora sí que Completas, herramientas. sí. Entonces, ver de propia mano y en primera fila la evolución de la tecnología, pues imagínate, ahora en Matamoros, que convivimos con Estados Unidos porque somos una ciudad fronteriza, Sí. tenemos el único puerto espacial instalado en una frontera. Somos la única frontera en el mundo con un puerto espacial. Entonces, tecnológicamente hablando, suma a la evolución tecnológica o a la documentación que yo he tenido o a la evolución que yo he visto, Sí. y que ahora lo puedo ver con cohetes experimentales que están diseñados o los están diseñando para viajar al espacio exterior. Entonces, no, o sea, estoy en el mejor momento de Y mi más, vida. y más cerca no se puede, ¿no? No, geográficamente hablando, o sea, físicamente hablando. Tengo Sí. amigos que están en todo el mundo. Tan es así que en México no hay ninguna parte igual, no existe. A pesar de que Mexicali o Tijuana nos llevan a la delantera en temas de clústeres aeroespacial, ¿qué quiere decir? Boeing, empresas como Airbus tienen cierta manufactura, porque obviamente pues está diseñado para hacerlo. Ujú. Y Querétaro también tiene parques industriales en el tema aeroespacial o aeronáutico. En este caso, hay carreras en aeronáutica en Querétaro. Entonces, a pesar de que geográficamente la tecnología o la maquiladora de la tecnología está en otras partes de México, en Matamoros tenemos literalmente lo más nuevo. Es decir, lo que está ocurriendo y lo que seguimos viendo no es nada comparado a lo que veíamos en las películas. O sea, la realidad está superando la ficción. Y tan es así que hace un mes o 2 meses tuvimos el vuelo 5 de SpaceX, Sí. obviamente en Boca Chica, pero que la plataforma está a 5 kilómetros de Matamoros, es decir, el río Bravo colinda con la frontera americana y podemos estar viendo lanzamientos a menos de 5 kilómetros de distancia. Entonces, la industria espacial, porque se le llama obviamente una nueva era, Sí. es decir, estamos viendo una nueva era en la tecnología y se le llama New Space. ¿Qué quiere decir? Que el espacio lo quieren hacer comercial o turístico, en este caso. Sí. En pocas palabras, Como en que, Wall-E. que sea accesible. Sí, claro, Sí. que sea accesible. Entonces, Matamoros va a ser un lugar muy importante para estar, obviamente, participando, porque ahorita nos sentimos muy ajenos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahorita solamente Somos espectadores. y Sí. estamos viendo, pero justamente este es el mensaje que me gustaría compartir. Tenemos que dejar de ser espectadores. México, en general, no diseña tecnología. A pesar de que tenemos todo el talento, tenemos estudiantes, profesionistas recién graduados, ingenieros junior, ingenieros senior, Sí. profesores de cátedra. Es decir, tenemos un talento que te lo puedo decir, como te estoy dando el contexto, desde mi bachillerato, Sí. que me vengo preparando en temas de matemáticas, física, química. En Estados Unidos lo conocen como las habilidades STEAM. Pues ellos apenas están incentivando esas habilidades. En México, el sistema educativo ya está diseñado para desarrollar talento. Oye, Entonces, y ahí te quiero interrumpir un poco, Moisés, porque precisamente por temas educativos fue que empezaste a empaparte de demasiada información y como mencionabas un poco del contexto de al menos tu carrera profesional que te tocó literalmente, incluso podríamos mencionar traducir las bibliografías de ese tiempo porque todo venía en inglés, ¿no? Ya estamos hablando de facilitar información, empiezas a entrar en proyectos de investigación, entre otras cosas. Hubo uno que llegamos a escuchar alguna vez en una conferencia que nos estabas dando tú precisamente. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Porque creo que es una parte fundamental en el tema de que ya se hablaba de este tipo de tecnología hace años y hoy ya es una realidad. sí, fíjate que la carrera de ingeniería en mecatrónica, como te decía, en México, bueno, en Matamoros y Sí. en México, porque vamos de lo global a lo local. Empezó en el 2000, luego en el 2005 llega a Matamoros
y a mí me toca arrancarla o estudiar 2006-2010. Imagínate, Google empezó, para que tengan una equivalencia o una referencia, Google empezó en el 2004. De ahí en adelante, Facebook empezó en el 2004. Google ya venía un poquito más atrás con el tema de Blogspot. Antes teníamos las redes sociales como el Metroflog, Sí. el MySpace, y Google tenía el Blogspot. Entonces, una forma de comunicarnos con el mundo era a través de un blog de Google, que fue evolucionando a blogspot.com, y luego a Blogspot. ¿Era como un chat virtual, algo así? Sí, no, bueno, era Digo, una para darle página. contexto a la gente, porque, por ejemplo... Era una página, es decir, Sí. ahorita los bloggers, de hecho de allá viene el término. El término, sí. La verdad es que nosotros en nuestra región 4, pues no teníamos la tecnología o las cámaras de video que tenía Luisito Comunica. Claro. Y que aparentemente era sencillo, ¿eh? O sea, era grabarte un video y subirlo a YouTube o subirlo a Google. Entonces, mis compañeros y yo de carrera, juntábamos información, porque efectivamente la información estaba en inglés o estaba dispersa. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer fue una revista digital, porque pues obviamente las memorias que te digo empezaban con una capacidad pequeña, pues no era lo mismo pasarla mano a mano a decir, oye, bueno, ¿sabes? Mejor métete a somosmecatronica.blogspot.mx y descarga la tarea, o descarga el artículo, o descarga el libro, porque antes era más fácil tener una biblioteca digital. A nosotros nos tocó tener demandas de bibliografía cuando empezó el tema de derechos de autor, porque obviamente en internet pues se presta para que cualquier persona tome información, sí. Claro, entonces a nosotros nos tocó esa evolución de los derechos de autor. Entonces, en una página de internet subíamos todos los libros, que de hecho por ahí debe estar todavía. Ahora evolucionó, o la evolucionamos a un .com y a una página de Facebook. Ahorita aproximadamente tenemos como un poquito más de 700,000 personas. Pero no le hemos metido un solo peso, ¿eh? O sea, es decir, yo la verdad sigo muy orgulloso porque la sigo manteniendo poco a poco, con lo mucho poco de tiempo que tengo, pero que viene desde el 2006, 2007, que empezamos a documentar la información. Y yo lo manejo así, o sea, documentamos la historia de la tecnología desde lo local hasta lo global. Entonces, poco a poco, esa página fue evolucionando de tal forma que documentamos la historia de la tecnología, y cualquier estudiante de literalmente cualquier carrera podía tener información, obviamente, a cualquier momento del día o en lo que lo requiriera. Porque esa era la ventaja del blog de Google. Era gratis y lo subías con tu autor. Y de hecho, eso fue lo que a mí me incentivó a escribir artículos, a investigar. No sé, el petróleo en Matamoros. Yo leí un artículo del Instituto Mexicano del Petróleo del 2012. Entonces, cuando yo lo publicaba en el blog, yo decía, oye, Matamoros tiene petróleo. Felipe Calderón, ya ni me acuerdo en qué fechas, Felipe Calderón como en el 2012, lo publica y lo hace oficial. Pero yo desde antes ya había leído un artículo y lo había publicado justamente para platicarle pues a mis compañeros, que en este caso éramos muy locales, vamos a decirlo así. No sabíamos del impacto que teníamos a nivel pues nacional y regional incluso. Que su información podría haber tenido un imán más grande. De hecho, a mí me tocó dar conferencias en Sonora, por ejemplo. Anduve en Yucatán, anduve en Nuevo León. Porque pues aparentemente son esfuerzos aislados, y en realidad muchas personas, en este caso estudiantes, pues son ciclos. O sea, las generaciones vienen a ser literalmente de 4, 5, 6 años. Digo, hay quienes se avientan de dinosaurios. Entonces, me tocó desarrollar investigación incluso local, porque a mí me gustaba mucho el tema de incentivar la curiosidad, de cuestionarnos incluso. O sea, a mí me encanta el método científico. Yo lo utilizo para muchas cosas, y de hecho en muchas de mis conferencias trato de incentivar el método científico, porque en realidad el cuestionarnos
Y incentivar, mira, yo creo que con incentivar la curiosidad. La curiosidad es ¿por qué Matamoros? ¿Por qué hay cohetes en la frontera? ¿Por qué tiene que estar pegado al mar? ¿Por qué la plataforma literalmente está pegado al río? Sí. Entonces, ya esa curiosidad, el que las personas vayan a buscar o a preguntar, para mí ya es un avance, porque en realidad lo que estamos haciendo es promover la ciencia y la tecnología, que la tecnología es una herramienta de la ciencia y la ciencia es el conocimiento. Claro. Una de las cosas que llegamos a platicar antes en tus proyectos de investigación era que específicamente había dos conceptos interesantes que ahora ya lo vemos muy continuo o vemos muchos proyectos en base a eso, que es la sustentabilidad y la tecnología al mismo tiempo. ¿Puedes mencionarnos un poco qué era lo que estabas viendo en ese momento? Fíjate que en ese momento, cuando yo termino la carrera, de hecho, digo, la verdad es que depende mucho de las personas. Sí. Pero en lo personal, valga la redundancia, a mí me tocó estudiar inmediatamente la maestría. Tuve la oportunidad de que mis papás pues me apoyaron y terminé la carrera Ingeniería en Mecatrónica y apliqué para un posgrado en Ingeniería Mecatrónica en Nuevo León, en el TEC de Nuevo León. Entonces, unos amigos y yo nos inscribimos y nos aceptaron y nos fuimos para Nuevo León. La verdad es que está muy interesante porque justamente ya veníamos de un timing, vamos a decirlo así, 2006, 2010, y yo me voy 2011, 2013. Okay. Entonces, igual nos toca proponer. Entonces, yo ya y perdón que hable en primera persona, sí, pero la verdad es que siempre he sido muy propositivo y a mí me tocaba proponer temas de sustentabilidad. ¿Qué quiero decir? El cambio climático o el tema biológico del cambio climático ya estaba sucediendo. Entonces, haz de cuenta que como ingenieros probablemente ya no íbamos a detener el cambio climático. Necesitamos herramientas, necesitamos tecnología para procesar el resultado del cambio climático. En este caso, como ingeniero en mecatrónica, sí, a mí me encanta la playa. A mis papás, cada vez que podían, nos llevaban a la playa. Y en ese momento yo decía, de hecho mucha gente me conoce por el tema del sargazo. Por allá del 2007, yo empezaba a investigar por qué se prolifera una planta de manera exagerada o en masa en el mar. Y bueno, resulta que la salinidad incentiva el crecimiento de la planta. En este caso son macroalgas. Uh-huh. Entonces, como se evapora el agua, la sal es muy pesada, no sube, entonces la salinidad obviamente aumenta. Entonces, en la región de Matamoros, que comprende San Fernando, Matamoros, incluso el Valle de Texas, Okay. O sea, haz de cuenta que ahí yo empezaba como que a observar qué nos une o cuál es la relación con el Valle de Texas. Resulta que tenemos el mismo ecosistema. En la región de Matamoros, San Fernando, incluso Bronzeville o la Isla del Padre, un poquito más arriba, justo Corpus Christi y Galveston. Ok, también entran ahí. Sí, de hecho es un ecosistema muy interesante porque tenemos sistemas lagunares, que son cuerpos de agua de no más de 1,80, creo que máximo son 2 metros de profundidad. Y a esos sistemas lagunares se le conoce como laguna madre. Los que son de Matamoros saben que en los 90s la laguna madre tenía mucha abundancia de marisco, molusco, camarón, etcétera, etcétera. Okay. Y a esos sistemas lagunares, como se les conoce, laguna madre, es la laguna hipersalina más grande en el mundo. Entonces, yo empezaba a investigar justo como te lo estoy diciendo. ¿Desde cuándo tenemos hechos históricos que uno ni sabía? De hecho, la buena noticia, o lo mejor de todo, es que el mundo ya conoce a Matamoros. ¿Qué quiero decirte? Que hay una carta que se llama Carta de Ramsar en Egipto, okay, que protege a los humedales del mundo. El protocolo de Kioto, por ejemplo, en el 92, ya se empezaba a hablar del cambio climático, O sea, la capa de ozono no era nada nuevo para los científicos que en el mundo ya estaban preocupados por el cambio climático. Entonces, imagínate que en el 2007
yo ya estaba investigando por qué Matamoros recibe arribazón masiva de sargazo. Obviamente, como te lo repito, como lo decía y lo repito, o insisto, Sí. el tema biológico ya no lo íbamos a parar, ocupábamos herramientas. Entonces, la propuesta que yo hice en Matamoros fue aprovechar la biomasa para generar energía eléctrica. Entonces, yo por allá del 2013, en el posgrado, mi artículo de tesis fue cómo ingeniero en mecatrónica, o cómo la mecatrónica, o cómo la tecnología Sí. puede ayudar a la sustentabilidad y a las tecnologías verdes. Entonces, obviamente era algo raro porque mis compañeros se especializaron en mecatrónica. Tengo amigos que literalmente ensamblan vehículos, Sí. literalmente en cualquier marca de coches, o que están manejando robots. Y ya cuando les estás hablando de biología y ese tipo No, de cosas, es que pues ya imagínate, o los sea, estás mandando a un lugar más incómodo, ¿no? Imagínate que a los niños los entrenan con seguidores de línea, carritos que siguen líneas de manera autónoma, Sí. para que puedan tomar decisiones en un tablero. Entonces, imagínate que un ingeniero recién graduado tenga que decir, oye, pues fíjate que el medio ambiente necesita ayuda, el ecosistema necesita amigos. Sí, ¿qué te voy a decir? Pues yo... No, pues no, yo no sé. ¿Qué voy a hacer ahí, va? Es Sí. decir, o sea, cuestionarnos, y como te lo comentaba desde el principio, Sí. incentivar la curiosidad de por qué los ecosistemas están literalmente manifestándose. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, podemos crear herramientas, no para erradicarlo, sino para disminuir los efectos que no afecten al ser humano. En este Sí. caso, imagínate que pudiéramos hacer energía eléctrica. Y de hecho sí, tuve acercamientos políticos, acercamientos con investigadores, porque mi asesor de tesis venía de Israel. Ok. El doctor Marco Iván, él estaba en el Tecnión trabajando con invernaderos y crecimiento con algoritmos. No, una cosa bien sofisticada, pero Israel literalmente va en la frontera de la investigación. Es decir, ellos desarrollan tecnología en sustentabilidad porque, valga la redundancia, Israel, con todos sus enemigos en contra, tiene que producir su tecnología, sus alimentos, y Sí, obviamente pues la tiene más complicada en sí, ese o sea, escenario, está muy ¿verdad? interesante. De hecho, Sí. hay libros de cómo el milagro en Israel, en donde tecnológicamente hablando están muy desarrollados. Entonces, imagínate que yo conozco a un experto en temas de sustentabilidad, y cuando yo vengo de Matamoros y digo, oye, pues yo tengo playa, es un ecosistema muy interesante, que Tamaulipas incluso, con sus 480 kilómetros de playa, Sí. no ha incentivado. Es más, hay artículos científicos que dicen que el ser humano es terrestre, no tiene necesidad de andar en el mar, a pesar de que Veracruz, Tabasco tienen desarrollos petroleros muy interesantes. Sí. Tamaulipas apenas empieza a explorar con el bloque Trión de aquí de frente de Matamoros, algo de Tampico, o sea, petroquímica, Sí. pero no tenemos caracterizado otra cosa. Es decir, sí sabemos que hay petróleo. Ok, está bien. De hecho, las reformas energéticas del 2012, con las reformas secundarias, la sustentabilidad o las formas secundarias de hacer energía eléctrica cambiaron. La CFE y bueno, todo el tema burocrático Sí. de generar energía eléctrica sí estuvo cambiando. Entonces, pues imagínate un proyecto del 2013, cuando en el 2012 estaban cambiando todas las políticas públicas, pues haz de cuenta que con un estudiante no iba a lograr gran cosa. De hecho, Oye, aquí me gustaría platicar de tu duelo, porque supongo que fue toda una batalla el poder continuar ese proyecto, porque, por ejemplo, para quienes estén cursando una maestría o anden pensando en eso, es mucho texto, ¿no? Y investigar y horas y horas y horas. Toparte con todas esas barreras, Moisés, ¿cómo fue para ti? Porque bien nos comentabas, llegaste a mesas con políticos, a estar con organizaciones especializadas en la rama. Cuéntanos un poco de esa... fíjate que el camino del emprendedor no termina. Michael Herber lo dice cuando describe, por ejemplo, la metáfora de la señora de los pasteles.
La señora de los pasteles era una señora que hacía pasteles para su familia y estaban muy ricos. Entonces todo mundo la incentivaba a que vendiera sus pasteles. Pero ella naturalmente no se esforzaba por hacer pasteles. Ella amaba hacer pasteles y se los daba con mucho gusto a sus familiares. Sí. Para no hacer cuento largo, la señora pone una tienda de pasteles y quiebra. Entonces, la metáfora de la señora de los pasteles es que al momento de emprender un negocio de pasteles o un proyecto de pasteles que se convierte en negocio, pues evoluciona. Entonces ya no solamente hay que hacer pasteles, hay que administrar los recursos, claro, para hacer pasteles y vender pasteles. Costeos, y así sucesivamente. Ajá, sí. Y obviamente es un ciclo sin fin, ¿no? Sí, sí. Entonces, tiene que tener pasión. De hecho, hay libros que me encantan y que siempre recomiendo. El Descubre tus fortalezas de Clifton. ¿Por qué? Porque el futuro justamente es mantener un ritmo que te genere energía. Entonces, cuando yo literalmente estudiaba, leía y buscaba y sabía que Matamoros se puede beneficiar, yo decía, vale la pena el esfuerzo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, me lo decía un profesor en el posgrado, la buena noticia es que el conocimiento es acumulable. Eso nadie te lo va a quitar. Claro. Es un intangible, de hecho. En metodologías de creatividad y de innovación existen los recursos invisibles. Y el poder adquirido, que es el conocimiento, es acumulable y eso nunca te lo van a quitar, a pesar de. Es decir, si las cosas no salen bien, debes de continuar. Al final de cuentas, estás acumulando ese conocimiento y esa experiencia. Entonces, en el contexto de Matamoros, yo empezaba justamente a buscar caminos. De hecho, yo me acuerdo en la administración de Alfonso Sánchez, no tengo la data de la fecha, pero de hecho, los que son de Matamoros lo van a poder... creo que fue antes de 2012. Lo van a relacionar. Sí. Hubo un proyecto para playas limpias de parte de la Comisión Nacional de Agua, la Conagua. Ah, ok, la Conagua, sí. Entonces, la Conagua estaba incentivando para que Tamaulipas tuviera playas limpias. Y ese proyecto me llamaba la atención porque obviamente la prensa lo da a conocer. Entonces, cuando yo venía a Matamoros de Nuevo León, porque estaba estudiando en Monterrey, sí, haz de cuenta que yo decía, oye, bueno, ¿cómo puedo participar si yo tengo un proyecto para la playa de Matamoros? Ah, sí, que no sé qué, hay un apartado académico y está interesante que tenga un contexto académico, fíjate, no solamente político. Porque obviamente ellos tenían un tema sí, por supuesto, político. Pero la Conagua, o platicando con los directivos de la Conagua, pues obviamente se interesaban del tema académico. Porque al final de cuentas, yo sí me considero un académico, obviamente, que trata de proponer, ¿no? Entonces, lo único que hicimos o propusimos fue participar o escuchar de las mesas de trabajo de Playas Limpias. Sí. Y después, ese proyecto... Fíjate que en Monterrey o en Nuevo León se sabe que hay una casa de Tamaulipas en Nuevo León. Entonces yo estaba obviamente beneficiado de las becas y de los créditos de Itabek. Que bueno, ahí es otro tema, ¿no? Sí. Hay que buscarle el tema económico. La verdad es que no es nada fácil. Y en un evento de Itabek, de la casa de Tamaulipas en Nuevo León, saludo al gobernador, que en ese caso era Egidio. Okay. Igual, no tengo la data, pero sé exactamente el nombre de las personas que estaban en ese momento. Y en la Secretaría de Medio Ambiente, SEDUE creo que se llama, estaba Homero de la Garza. Y justamente el gobernador me manda con su secretario. Y el secretario me manda con Silvia Casas, que era la encargada de transversalidad energética. Okay. No se me puede olvidar, porque cuando yo fui a Ciudad Victoria, estaba en su apogeo la violencia. A mí me detuvieron en San Fernando, Ah, ¿te tocó todo eso? En mi carrito, manejando yo solo, porque tuve que venir de Monterrey a Matamoros y de Matamoros a Ciudad Victoria, y de Ciudad Victoria me regresé a Monterrey. Triangulé, ¿no? Sí. Según yo, para evitar la violencia, pero no la pude evitar. Entonces,
Desde ese día, desde esa mañana, porque obviamente tú sabes a qué hora circular, y a pesar de todo me tocó. Entonces, me acuerdo que le marqué a mi mamá, le dije, mamá, me acaba de pasar esto, y cada media hora mi mamá me estaba marcando, ¿no? Sí. Pero bueno, no pasó mayores y llego a la torre gubernamental de Reynosa y un séquito de doctores, expertos en transversalidad energética, pues me reciben en Ciudad Victoria y empiezo a exponer mi proyecto. Tamaulipas tiene 480 kilómetros, no tenemos investigación científica para aprovechar las condiciones climáticas que en este momento van a empezar a ser adversas. Desde el punto de vista de la pesca, porque sabemos el contexto, la Laguna Madre no tiene operación pesquera desde hace un buen tiempo. Sí la tiene, pero no como quisiéramos. Y yo les decía, fíjense que tuve la oportunidad de tener a un asesor que viene de Israel. Mi asesor, el doctor Marco Iván, me mandó a una estancia de investigación en Yucatán, en Mérida, a la unidad marina del CIMBESTAF. El CIMBESTAF es una escuela muy reconocida en México. Y los doctores que me recibieron en Yucatán tenían investigación científica, teórica, sobre la solución técnica que deberían de llevar a sus hipótesis. Entonces, cuando un ingeniero llega a un grupo de teóricos, pues hicimos una mancuerna muy interesante. El tema fue cuando fui a platicarles y les dije, tengo la información, tengo la expertise, tengo la asesoría, tengo los contactos para desarrollar desde acuacultura en Matamoros hasta desarrollo tecnológico, hasta generar energía eléctrica con el sargazo. Obviamente me cuestionaron a un estudiante de cómo le iba a hacer y con qué recursos. Claro. Y yo les dije, a eso vengo. ¿Con los de ustedes? Sí. A eso vengo. Oye, la encargada de la oficina me dice, Moisés, obviamente me cuestionaron, me preguntaron como si fuera un proyecto de tesis. Moisés, tu proyecto está muy interesante, pero tengo que decirte que el plan de desarrollo energético de Tamaulipas es eólico. Muchas gracias. ¿Tanta? No manches. Me acuerdo que solté el llanto, literalmente, y me salí caminando y me alcanzó, ya no me acuerdo si era un ingeniero, no me acuerdo quién era, y me invitó a su oficina a tomar agua. Le dije, no te preocupes, o sea, a eso vine. Vine a comprobar que estamos solos. Y por eso lo digo ahorita, Matamoros necesita amigos, Tamaulipas necesita amigos. Sí. Porque si volvemos político o si volvemos burocrática la academia, que la verdad esa mira, cuando yo desarrollé Somos Mecatrónica junto con mis compañeros, yo no iba a imaginar hasta dónde iba a llegar, pero eso me ayudaba a incentivar la curiosidad. Obviamente, como te digo, me invitaron a dar conferencias, mi investigación la platiqué en muchos foros, en muchísimos foros. Aquí me gustaría hacer una interrupción. Entre esas pláticas que llegaste a dar sobre tu tema de investigación, ¿dónde sentiste tú que hubo más match en cuestión del público o gente que estuviera interesada en quizás darle continuidad en algún...? Fíjate que incluso yo le llamo plagio, porque yo publicaba mi título, mi investigación, sin miedo a nada, O sea, yo no pensaba jamás que eso lo publiqué en el 2012 aproximadamente. Ajá. Y en el 2022, un doctorante literalmente, un estudiante de doctorado en Yucatán, publica el mismo título que yo tenía. O sea, el tema de biorefinerías. Y resulta que se ganó un premio global de bioenergía. Y yo decía, híjole, o sea, qué cabrón. Sí. A lo mejor yo no tuve los medios, ni académicos, ni de soporte, ni los consejos de posgrado. Y la verdad es que yo decía, pues qué chido que otra persona tomó mi título
y lo llevó a un nivel global. Al final de cuentas era un tema global, porque justamente Matamoros, como te decía, compartía un ecosistema globalizado y que ya estaba en el mapa. ¿Te acuerdas que te decía de la Laguna Madre? Sí. Que ya estaba con incentivos, o mejor dicho, desde el punto de vista de la protección del ecosistema. Entonces yo decía, obviamente, aquí es un tema global, o sea, esto nos va a afectar. El que quiera verlo lo va a notar. Claro, o sea, sin problema. Entonces, sí. Eso me ayuda, fíjate, a pesar de que la resistencia al soporte o al apoyo, yo me alimentaba de eso, porque obviamente, pues imagínate, o sea, ir a una oficina gubernamental a nivel estatal para que te digan, el plan de desarrollo de Tamaulipas es eólico, y a priori, o después viene Cabeza de Vaca y dice, los vientos de cambio, y empiecen a incentivar todo el tema de abanicos eólicos. Y yo decía, de hecho se lo dije a un diputado, le dije, oye, ¿por qué estás incentivando a Reynosa con un parque eólico? Porque Reynosa tiene los abanicos eólicos, cuando Matamoros, geográficamente hablando, o San Fernando incluso, recibe la corriente a chorro del Golfo de México y por eso están aprovechando el viento. Matamoros no tiene parques eólicos. Matamoros no tiene absolutamente ningún incentivo para generar energía sustentable. Quiero hacer un paréntesis porque Vallehermoso tiene una planta de etanol o de bioetanol. Sí. Los productores, pensando en el futuro del cultivo, querían obviamente garantizar su cosecha. Y una forma obviamente era trabajando con etanol. El tema del etanol es que se volvió una reforma secundaria de las reformas eléctricas que te decía del 2012. Sí, Entonces, en México se volvió ilegal generar biocombustible. Entonces, imagínate, siendo una región geográfica interesante, pues no se podía desarrollar nada. Y el gobierno estaba trabajando con energía eólica. Entonces, ese proyecto, pues poco a poco iba perdiendo vida. Sí. Entonces, yo no tenía la capacidad para demostrar, o mejor dicho, desarrollar prototipos o correr pruebas, porque obviamente se ocupaban plantas o desarrollo de prototipos. Pues inversión, por decirlo en un resumen, ¿no? Es que mira, imagínate que el posgrado me quedó corto. Fueron 2 años. Sí. Obviamente los aproveché al máximo y me llevé ese conocimiento que me ayudó a generar esa expertise que poco a poco me ayudó a demostrar que la región encabezada por Matamoros tenía un potencial enorme desde el punto de vista tecnológico, y por eso hablo de la ciencia y de la tecnología. Sí. Porque al final de cuentas de nada sirve un conocimiento si no buscamos aterrizarlo, que en este caso se convierte en una herramienta en tecnología. La tecnología es una herramienta de la ciencia o del conocimiento. Claro. Entonces, esa búsqueda del emprendedor, que es infinita, a mí me alimentaba, Entonces, poco a poco fui convirtiendo, después por allá del 2014, de hecho, yo le llamo, es como si fuera una batalla, ¿no? Como si estuviéramos en una guerra. Sí. Y de hecho yo así lo puedo traducir. Mi papá falleció en el 2012, en diciembre. Entonces yo estaba de vacaciones de invierno, y justamente ya decía yo, ya nomás me quedan 6 meses más del 2013 y termino, ¿no? Fallece papá y bueno, ahí fue mi primera herida de guerra, que literalmente pues nos llega a la familia, ¿no? Y pues hay que pensar en proyecto familiar, etcétera, etcétera. Claro. Y bueno, 2013 pues ya, sí, de por sí ya no quería saber yo ya nada de posgrado, ya no quería saber nada yo de artículos científicos, Sí. Ya había tenido esta experiencia con el gobierno, entonces dije, bueno, pues no vale la pena, porque al final de cuentas... Había más negativas que positivas, Sí, claro, ¿no? Ya digo, para el momento. Y uno como ingeniero, fíjate que yo siempre he tenido ese planteamiento de, como ingeniero buscas hacer algo
generar algo, una herramienta, tecnología, un proyecto para que lo consuma el mayor número de personas. De hecho, yo vi nacer la industria del .com. Imagínate que en la cochera, programadores o geeks empezaban a desarrollar páginas de internet, empezaban a comprar dominios. Entonces yo vi crecer esa industria. De hecho, la burbuja del .com, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate viendo todo eso y que localmente no habíamos tenido ese incentivo o ese respaldo que al final de cuentas lo teníamos, pero no era suficiente. O sea, realmente se ocupa todo un respaldo académico. Es decir, no andamos solos por la vida. Aparentemente son esfuerzos aislados, pero realmente se ocupa del interés de una academia en este caso. De hecho, Somos Mecatrónica evolucionó porque yo seguía ocupando la plataforma para divulgar la información y literalmente nos llamaban pseudociencia. La pseudociencia es todo aquello que no entra dentro de los consejos de posgrado o de las líneas de investigación de otros doctores que están acaparando justamente, pues digo, si de por sí México no tiene incentivos a la ciencia y la tecnología, quienes lo tienen otros temas. Entonces, imagínate yo, y perdón que lo diga en primera persona, hablando de sustentabilidad y de tecnología verde, cuando mis asesores o los amigos o los compañeros de mis asesores, que eran señores que venían hablando de la mecatrónica como una herramienta para ayudar a procesos industriales. Sí, pues estabas cambiando todo el panorama, ¿no? No, pues imagina, o sea, yo no estaba cambiando nada, o sea, me refiero a que estaba abriendo otros canales para aplicar la mecatrónica, porque al final de cuentas, la propuesta a la conclusión a la que yo llegué es que la mecatrónica es una herramienta para solucionar problemas. No importa en qué industria estás, en la alimentos, automotriz, aeronáutica, aeroespacial, espacial, de alimentos, sustentabilidad, bebidas, no importa la industria en la que estés. La mecatrónica es una herramienta para solucionar problemas. Y cuando yo veía esa conclusión, porque obviamente dejas de hacer cosas, es decir, yo dejé de ser técnico para convertirme en un científico, que al final de cuentas yo estaba generando data. Claro. Y esa data o esa información a mí me permitía tomar decisiones, que en este caso me convertí más en un project manager. Es decir, yo tenía la capacidad para generar proyectos, porque si tú venías con un problema, yo de manera natural o estratégica generaba una idea y esa idea le daba forma, se convertía en un proyecto, se estructuraba y obviamente generaba otra vez el ciclo, ¿no? Claro. O sea, ¿qué necesitas? Entonces, obviamente con tantas trabas que tuve y con tantos no, pues ya sabía a dónde dirigir el esfuerzo y tan es así que poco a poco me fui convirtiendo en un administrador de proyectos. Entonces, cuando fallece papá, me convierto junto con mi hermano en el administrador del negocio familiar. Entonces, imagínate, mi familia tiene un restaurante de 30 años. Y mis amigos me decían, oye Moisés, tú estabas estudiando una maestría, ¿no? Estabas generando sustentabilidad y tecnologías verdes y fuiste conferencista y un artículo científico y la mecatrónica se oye muy sofisticada. ¿Qué estás haciendo de mesero con tu familia en un restaurante? Ahora sí que como dice el corrido, ¿no? Una fonda chiquita que parecía restaurante. Pero en mi mente, yo ya tenía una franquicia. Yo tengo una franquicia en mi mente con la estructura que yo tengo, la estrategia que conocí. Y simplemente, y ahí es donde empiezan las metáforas, ¿no? Que el pasto no lo veas crecer no quiere decir que no está creciendo de la semilla. Claro. Justamente la parte de que todo el mundo quiere el árbol, ¿no? Todo el mundo quiere ver los frutos y quiere ver lo frondoso de los árboles, pero no se imaginan que fueron una semilla. Entonces, yo aprendí eso. Es decir, el proceso
de una idea, convertirla en una estructura Sí. de proyecto, genera tiempo, ¿eh? Entonces, justamente en ese camino del emprendedor, en ese abonar al camino del emprendedor o al camino de la señora de los pasteles, pues la verdad es que va evolucionando el proyecto. Entonces, Aquí Moisés, me gustaría que llegara un tema del que venías hablando desde esos tiempos, porque me gusta cómo vamos construyendo esta historia, porque vamos dándole contexto a la gente que está viendo este video. Desde cuándo estabas hablando de tecnología y que Matamoros era un recinto que podía ser 100% aprovechable, etcétera. Hoy es una realidad y quiero llevar esta plática hacia allá, que pues bueno, la gente que te vemos en redes sociales ya tenemos muy pegado a temas relacionados con SpaceX, lanzamientos espaciales, logística, entre otras cosas, y precisamente para allá voy. ¿Cómo llegaste hasta ese punto y qué es lo que haces ahora desde esa rama, verdad? Que nos cuentes un poco cómo es que de alguna manera tú dijiste, yo estaba diciendo eso hace 12, 15 años atrás, y hoy uno de los personajes más emblemáticos a nivel mundial y de los que está cargando el tema tecnológico, pues vino a dar aquí. O sea, es que imagínate que como ingeniero, y deja tú la parte de la ingeniería, lo cotidiano, es decir, a mí me gusta, como te lo platico, los proyectos. sí. Entonces yo veía un potencial en la playa, en este caso en el ecosistema, ¿no? Local. Y poco a poco yo fui conociendo personas, en este caso, mucha gente de Coparmex, tuve la oportunidad de platicar con ellos, estar en temas de grupos de emprendedores, etcétera, etcétera. Sí. Y resulta que en una administración, el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Fernández de Coparmex, venía de un contexto también muy interesante, porque en Matamoros había una oficina para incentivar la ciencia y la tecnología desde la Secretaría de Economía Federal. Había una ventanilla que financiaba proyectos en empresas, y hace cuenta que Alejandro me invita a desarrollar la oficina de ciencia y tecnología. Ok. Entonces, haz de cuenta que ahora sí, ya estaba en lo gubernamental, ¿no? Y obviamente buscábamos en las escuelas y en las universidades promover la ciencia y la tecnología. En ese momento era 2014. En Bronzeville se empezaban los rumores de audiencias públicas de una empresa que se iba a instalar en el Valle de Texas. Era el Proyecto X. De hecho, no había nombre y yo veía por ahí unos planos y la verdad es que no estábamos... Ultra mega secreto, no había... Pues sí, obviamente era confidencial. Entonces, resulta que era SpaceX. Entonces, cuando empiezan las audiencias públicas, porque obviamente era sabido que SpaceX estaba buscando instalarse en una ciudad norteamericana. Estaba compitiendo contra Puerto Rico, estaba compitiendo contra Cabo Cañaveral, estaba compitiendo contra Bronzeville. Entonces, ellos hacían audiencias públicas para incentivar a la comunidad, porque al final de cuentas la comunidad tiene que aceptar la instalación de estas empresas. Claro. Entonces, a mí, de cierta forma, con esa curiosidad y esa emoción, la verdad es que pues me mandaban a mí a participar de esas audiencias, que de hecho estuve como en 2, y con eso fue suficiente, ¿eh? Ajá. Porque yo decía, no, esto va en serio, ¿eh? Es decir, porque ya después se instalaron la primera piedra y se tardó del 2014 como al 2020. Obviamente se atraviesa la pandemia y resulta que Tesla tuvo problemas con el tema de los carros eléctricos. A Elon Musk no le estaban saliendo las cosas, ¿eh? Y tuvo un bajón muy interesante que después empieza a incentivarse por el tema económico de Estados Unidos, y resulta que por allá del 2021 empiezan a hacer los primeros lanzamientos de los cohetes experimentales, que en este caso estaban experimentando con motores. Ahorita, fíjate, del 2014
que a mí me tocó ver audiencias públicas y ver nacer una industria en mi localidad, en mi región, en la frontera en la que yo vivo, pues imagínate, con todo el contexto que te estoy platicando, resulta que hay una nueva idea, un nuevo proyecto para poderlo incentivar, obviamente desde el punto de vista de México, porque también hay que decirlo, no está fácil tener plazas como extranjeros en las empresas americanas. Digo, y yo creo que menos ahora, ¿no? Por la posición política que existe. Mira, Disney lo hace. Disney a nivel global tiene internships con universidades en todo el mundo. Ellos ya tienen, digamos, un mecanismo para invitar al mundo a trabajar con ellos. Yo creo que las empresas globales lo tienen, ¿eh? Pero resulta que Estados Unidos es muy patriota o muy nacionalista. Sí, sí, sí. Sobre todo con su tecnología, ¿eh? México siempre ha sido la maquila de la industria. De hecho, se sabe... La mano de obra, ¿no? Somos la mano de obra. La mano de obra calificada. Y la verdad es que, hay que decirlo, ¿eh? Tenemos una de las manos de obra más importantes de todo el mundo. Tan es así que la electrónica de los Apolo, creo que fue el 13 o el 14, se desarrolló en Matamoros, ¿eh? Y de hecho, los coches, mucha tecnología, sobre todo en el tema de tableros, en el tema de circuitos electrónicos, sí. Capacitores. De hecho, tenemos una empresa muy importante en capacitores desde el punto de vista automotriz, militar, etcétera, etcétera. Matamoros ya está en una globalización, ¿eh? Bueno, de hecho creo que en el Parque de las Ventanas también estaban haciendo las paletas eólicas. Esas, sí. Que van hacia Dinamarca. Pero lo que te quiero decir es que México no diseña, o sea, México maquila, sí. A pesar de que tiene toda la capacidad. Y obviamente para eso significa que México compra tecnología o compra licencias, o las empresas buscan instalarse en México para maquilar. Entonces México no tiene la necesidad todavía, o no se ha metido al tema de patentes, porque por ejemplo el contexto del petróleo es que los países desarrollados ya tienen tecnología, entonces nada más la usamos o subcontratamos tecnología. Sí. Entonces, regresando al tema local, cuando yo empiezo a ver que SpaceX viene muy en serio y empiezo a ver las primeras pruebas en Boca Chica, pues invito a mi hermano, que esa es otra herida de guerra, porque con él empecé a ver los lanzamientos. Yo le decía, acompáñame, fíjate, vamos, se debe de ver muy cerca. Y sí, cuando yo llegaba a la playa, me iba... ¿No había la respuesta? Discúlpame que te interrumpa. ¿No había la respuesta que ves hoy? No, de hecho, yo por o sea, eso lo ¿cuántos digo, curiosos había contigo ahí? Cuando yo llegué todo era monte, no, nada más estaba mi hermano. Ah, sí, de plano. No, mi hermano, mi Okay. cómplice, me acompañaba a ver los lanzamientos y yo lo empezaba a tomar fotos y lo subía. Ok. O sea, es que yo tengo la costumbre, mejor dicho, yo me acostumbré, valga la redundancia, Sí, sí, sí. a divulgar lo que yo veía desde el punto de vista tecnológico. Entonces, la verdad es que en ese momento, pues nadie pues sí. ¿Y qué plataforma usabas Bueno, ahí para...? ya después usé Facebook, dejé de usar Google o los blogspot de Google y empecé a publicarlo en Facebook. Ya viendo esos lanzamientos que mencionas. Sí. ¿Y había respuesta de otros lugares? Sí, o sea, muy leve. La verdad es que muy leve. Era tema muy local, porque haz de cuenta que todavía... Imagínate, el foco en ese momento, te estoy hablando de 2020, íbamos saliendo de pandemia, y por el 2020 Tesla acaparaba toda la atención. O sea, SpaceX todavía no era muy rentable. No era el boom todavía. No, de hecho, digo, la verdad es que imagínate que hubiéramos invertido en las acciones de SpaceX. O sea, el Bitcoin empezaba, imagínate toda la secuencia de lo nuevo que era la era del espacio, o sea, el New Space. En este momento, fíjate, vamos a trasladarlos del 2014, 2020 al 2024. Esta época es equivalente a la exploración espacial del 69,
cuando Estados Unidos competía contra Rusia para llegar al espacio, en este caso a la Luna. Sí. Hoy, en este momento histórico, de hecho, estamos compitiendo o se está compitiendo a nivel global en bloques. De hecho, en este momento hay una disputa por el TEMEC. Y estamos porque México es parte de un bloque económico muy importante, México, Estados Unidos, Canadá, que están compitiendo contra China. En este caso, el líder es Estados Unidos, sí, que obviamente es el que se está lanzando o apuntalando a ser el primero que regrese a la Luna con tripulación y después ir a Marte. De hecho, es importante decirlo que Elon Musk, pues, es literalmente la mano derecha del actual presidente o el presidente electo de Estados Unidos. Y eso quiere decir que se van a acelerar procesos tecnológicos muy interesantes. Sí, vamos despacito ahorita. No, vamos pues a... Imagínate que la tecnología ocupa regulación. Sí, sí, sí. Lo decíamos. Todo lo protocolario, no, fírmale, séllale, Mira, etcétera. No, la burocracia no está desligada del No, no, punto no, de no. vista del desarrollo tecnológico. Ocupamos regulación, ocupamos la burocracia, ocupamos permisos. Sí. Votos a favor. No, claro. Entonces, de alguna Sí. manera, se necesita que los políticos le entiendan al tema tecnológico para poder, ya no digamos acelerarlo, que pueda avanzar. Comprenderlo y... Sí, no, que pueda, sí, claro, que avance, porque al final de cuentas, imagínate que México no desarrolla sustentabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que hace 6 años un presidente de la República dice, vamos a incentivar las refinerías, regresemos al petróleo. Entonces, desde el punto de vista, yo te puedo decir que está bien, hay que mejorar nuestras refinerías por nacionalismo, patriotismo, pero hay que correr en paralelo todas las demás avenidas, porque al final de cuentas ya vamos atrasados. Sí, sí, sí. O sea, la tecnología o el futuro... Luego por eso hay gente que dice que somos un pueblo. No, pues es que ya nos alcanzó, nos alcanzó Sí. el futuro. O sea, imagínate que estamos viendo lanzamientos espaciales. Lo dijimos al principio. Sí, sí, somos sí. la única frontera en el mundo con un puerto espacial. Y ya está ocurriendo. Es decir, el futuro ya nos alcanzó y la tarea era para ayer. El Claro. Valle de Texas no tiene la capacidad de talentos. Es decir, están trayendo talentos de California, están trayendo talentos de Florida, y el avión de SpaceX está trayendo ingenieros a trabajar a Starbase, que es las instalaciones de la fábrica de cohetes de SpaceX. Y con decir que no tienen, no quiere decir que no les haga falta. México debería incentivar los internships o los intercambios académicos. Deberíamos estar negociando, oye, ¿cuántas plazas para extranjeros vas a abrir? Y Deberíamos de estarnos preparando para... No, ponernos las pilas, Claro. porque al final de cuentas yo creo que y valga la redundancia, en lo personal, esto apenas empieza, ¿eh? Y somos una región, y lo he dicho siempre, somos una coexistencia que la dinámica fronteriza así es, ¿eh? Hay muchas personas, o muchos estudiantes incluso, que todos los días van a Estados Unidos, ¿eh? Es decir, Sí, sí, sí. estudian y trabajan en Estados Unidos y viven en Matamoros. Claro. Es una dinámica fronteriza que siempre hemos tenido. Sí, De sí, hecho, siempre lo hemos visto. Matamoros y Bronzeville, creo que hay un dato histórico que somos la única frontera también con una festividad del Charro Days. Ah, sí. Nos saludamos de mano, somos amigos, pero creo que también deberíamos ser socios comerciales localmente hablando, o sea, regionalmente hablando. Sí, sí. La ventaja de las políticas en Estados Unidos es que los estados son independientes en sus leyes. Entonces creo que Tamaulipas o Matamoros como región deberíamos de ser propositivos a la hora de platicar de proyectos en el mediano, corto y largo plazo. Porque al final de cuentas esto llegó para quedarse. Y así como la industria automotriz en Detroit fue un boom, que de hecho se sabe, a Henry Ford lo criticaban porque decían, ¿para qué quieres coches si no hay caminos? Mark Zuckerberg, Elon Musk, que empezó con PayPal,
Sergey Brin de Google. Es decir, hay muchos nombres de muchos emprendedores que empezaron a desarrollar industria y que hoy nos toca verlo con Elon, que ya se convirtió hace unos días incluso, sí, porque las acciones de Tesla siguen creciendo. Sí, subieron en FA, ¿no? Ese día. O sea, imagínate que es la mano derecha de la potencia mundial que está compitiendo por seguir siendo la potencia mundial económica y militar en el mundo. Pues claro que van a incentivar la tecnología, que es parte del desarrollo, obviamente, de la humanidad. Pero también hay que decirlo, hay daños colaterales. De hecho, también lo quisiera manifestar, que tener una empresa como SpaceX es una afectación, Y precisamente antes de que llegaras aquí, con el productor Samuel Ojines, que está acá en los controles, platicaba y preguntaba quién eres, ¿verdad? Los temas que abordas. Y mencionaba SpaceX, ¿verdad? Fue lo primero que le pude contestar. Y por ahí decía, oye, que va a haber lanzamientos cada 3 días y que se mencionaba ahí que puede tener repercusiones en el medio ambiente, entre otros tipos de impactos, ¿va? Porque me imagino que el impacto ambiental también debe estar ahí directamente. Entonces, háblanos un poco sobre eso para tener contexto del escenario en el que estamos. Fíjate que una empresa tan grande como SpaceX, por el simple hecho de que se instala en una ciudad como Brownsville, en el condado de Cameron, que la verdad es que mucha gente lo relaciona con el poder económico de Elon Musk, que dice, pues tiene la lana para comprar tierra, ¿no? Allá en lo más recóndito de Estados Unidos. Para mucha gente, de hecho yo lo he escuchado, para muchos americanos, Estados Unidos termina en San Antonio. El Valle de Texas, pues haz de cuenta que no, pues no hay nada. Obviamente los empleos más remunerados, etcétera, etcétera, las universidades. Sí. Pero lo que yo he visto de hace 10 años para acá es que se están poniendo las pilas y nos están demostrando que cuando se trabaja en equipo, universidades, industria, pues la verdad es que sí ocupa mucho el tema político para incentivar la industria, que en este caso es la aeroespacial o espacial. Entonces, la resistencia que en Estados Unidos, obviamente ellos fueron los primeros, porque SpaceX está obviamente en el lado americano. México no tiene injerencia absolutamente en nada. Y digamos que los últimos 10 años, yo lo que he visto es que hay una resistencia y sigue existiendo una resistencia desde el punto de vista ambiental. A pesar de que el contexto, por ejemplo, de la NASA, que está en Cabo Cañaveral, el territorio geográfico es pantanoso. Es decir, las poblaciones cercanas no están o no se ven afectadas porque literalmente no está tan cercano. Pero el contexto internacional, de hecho, National Geographic tiene un artículo en donde en los 70s la NASA ya hacía pruebas en Brownsville de cohetes balísticos en este caso. Sí. Resulta que por temas diplomáticos lo dejaron de hacer. Entonces, lo interesante es que geográficamente, si tú necesitas mandar cohetes al espacio, necesitas estar cerca del Ecuador, la línea imaginaria que divide la Tierra. De hecho, se sabe que físicamente el giro de la Tierra es más rápido en el Ecuador. Por temas de física, la plataforma de lanzamientos de SpaceX es lo más cercano al Ecuador. Entonces, la ciudad más cercana o la ciudad americana más cercana al Ecuador es Brownsville. Si fuera Matamoros, estuviera en Matamoros. Si fuera San Fernando, estuviera en San Fernando. Sí, entre más cerca, sí. Y estar a orillas de la playa es porque la gravedad es menor. Entonces, de hecho, hay médicos que le recomiendan a las personas que viven en la Ciudad de México, por ejemplo, que por temas de presión arterial, pues le recomiendan vivir a nivel del mar. Cerca, sí. A nivel del mar. Entonces, eso es uno de los motivos por el cual Brownsville es elegido para instalarse, bueno, en Boca Chica, una plataforma
de lanzamientos espaciales. Entonces, la parte ambiental, la verdad, estuvo detenido el proyecto yo creo que unos 5 o 6 años para justificar el que no haya afectación, porque nosotros, a pesar de que no tenemos temas de pantanos... Entonces, perdón, entonces ahorita no es tema de interrupción. Ah, no, claro. Por así decirlo. No, sí lo es. O sea, es lo que te quiero decir. A pesar de que nosotros, nuestro ecosistema es lagunar, es lo que te decía. Sí, yo lo mencionaba por los 5 años esos en el que se supone que se comprobó que no había un... Bueno, se comprobó que no. Sí. De hecho, todavía siguen midiendo... Porque ese es otro tema, ¿eh? Sí. El tema de México es que no tenemos las herramientas todavía para medir la afectación, ¿eh? O sea, sí podemos decir, oye, bueno, hay mucho ruido. Sí vamos a preguntarnos cosas que no podemos responder. No, pues de hecho es lo que te digo, incentivar la curiosidad. Para empezar, el daño es ambiental. ¿Por qué es ambiental? Porque en el ecosistema local, obviamente hay peces, hay aves migratorias, que ese es otro tema. Somos un lugar de paso para las aves. Incluso si queremos no exagerar un poco, pero poner un contexto, la mariposa monarca viene desde Canadá y pasa por aquí para llegar hasta Michoacán. Uh-huh. Entonces, geográficamente, somos una avenida para aves migratorias. Entonces, también se sabe que durante la pandemia la cacería se detuvo. Muchas personas que estaban acostumbrados a ir a San Fernando a la cacería de pato, incluso de jabalí o de alguna otras especies, estaban acostumbrados a venir de cacería. La pandemia detuvo y se proliferaron muchas especies, incluso crecieron, porque la verdad que también... le dieron chance. Yo he escuchado reportes incluso actualmente de estos meses que hay un zorro, de hecho, o coyote, de tamaño de un pastor alemán, que son machos, que están grandes, y que los vemos en la parte por allá de la boca del río Bravo, o sea, el delta del río Bravo. Incluso hay manadas, es decir, estamos viendo fauna que probablemente antes no veíamos porque no interactuábamos tampoco tanto. Uh-huh. O sea, imagínate que ponen una plataforma de lanzamientos espaciales y resulta que ahora ya tiene el foco, ¿no? O sea, ya hay más personas que se animan a ir a la boca del río, porque anteriormente solamente los pescadores... Como dijiste tú no hace rato, cuando yo era puro monte, Cuando yo llegué era monte, y los pescadores que ya estaban acostumbrados a ir a la boca del río o al delta del río... Era su lugar seguro. No, claro, o sea, a muchos les encanta estar en la boca del río, pero en esta ocasión, ahora más personas van con otros ojos. Es decir, ya no solamente vas a observar a ver dónde es el mejor lugar para pescar. Ahora también estás observando alrededor y puedes ver aves, puedes ver fauna, en este caso animales, por ejemplo, el ocelote. Imagínate que hay observación de ocelote. El ocelote es como un gato más grande, ahora sí salvaje. Sí. Entonces, hay muchas, no quiero decir demasiadas porque tampoco las tengo cuantificadas, que ese es otro tema. Ajá. No tenemos caracterizado los animales o la fauna que existe actualmente. Y cómo les afecta. Es decir, lo interesante es ir con... entonces ya tiene sentido el por qué. Sí, claro. O sea, el problema no es quejarnos de la afectación. Existe una afectación. Se sabe que hay una afectación, pero no lo tenemos medido. Sí. Es decir, tenemos, por ejemplo, ruido, que literalmente sabemos que a más de 100 kilómetros de distancia hay una afectación. Recuerdo mucho, ¿cuál fue el lanzamiento que hizo que temblara? El segundo. Le mando saludos a mi novia que va a ver esto. Ella vive muy cerca de la playa y no tenía contexto de que sí iba a hacer eso en ese momento. Es que, bueno, la gente tiene que saber... Y la gente estaba bien asustada, dice que salieron porque pensaban que había un terremoto. Las condiciones climatológicas o meteorológicas también son un factor, ¿eh? O sea, es multifactorial. No solamente es el ruido. Por ejemplo, en el último lanzamiento no se escuchó nada.
Y eso que había norte. El que fue como a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Lo interesante es que el viento juega un rol bien importante, ¿eh? Cuando es temporada de norte, porque Matamoros se caracteriza por la famosa surada, el viento viene del Golfo hacia arriba, entonces haz de cuenta que la brisa marina se barre de abajo hacia arriba. Y por eso tenemos una de las mejores vistas, porque somos los primeros que pueden ver la imagen, vamos a decir, del lanzamiento. Pero cuando hay norte, acuérdate que también es un tema físico. Sí, sí. Las vibraciones generan ondas mecánicas que al golpear una estructura, obviamente, pues se disipan en ese material o en esa estructura. Entonces, el problema es que no sabemos cuál es la afectación, porque yo también lo he dicho. El ruido es la gota que va a derramar el vaso, ¿eh? Si tu casa está mal construida, si tu casa no tiene las condiciones o por algún motivo tiene años que no le das una manita de gato, imagínate que con el ruido, esa gotita que le faltaba para que el vaso se derrame. No, el tembladero de ventanas y todo lo que hubo, sí. Entonces, sí es un tema muy importante que debemos de decirlo. Hay una afectación, claro, hay afectaciones, como todo avance en la humanidad, pero eso no quiere decir que no podamos regularlo. O sea, justamente eso es a donde tenemos que llegar, a una regulación para hacer lanzamientos, porque al final de cuentas esto va a seguir sucediendo y no se va a detener. Entonces, ¿crees que sí tenga sentido lo de los 3 días? Pues la verdad es que o sea, sí tenemos que medirlo, tenemos que medirlo, porque al final de cuentas no importa de qué nos vamos a quejar. Si no tenemos las pruebas, como te lo digo, no solamente vamos a hablar de ciencia y tecnología. Generar ciencia también implica documentar lo que estamos diciendo. Porque si no se repite o no tenemos las pruebas... Sí, que no haya un dato verídico de... Claro. Entonces, ese es el incentivo que hay que motivar a la gente, que decir, oye, bueno, ¿sabes qué? Vamos a documentar esto para lograr tener condiciones para poder decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a manifestarnos porque está sucediendo esto, no solamente en las estructuras habitacionales, sino también en el ecosistema, porque al final de cuentas todos somos el ecosistema regional, porque también hay afectaciones en Estados Unidos. No somos los únicos. Sí, no, sería algo irracional decir que nada más nos pega a nosotros, ¿no? Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, en Brownsville o en el Valle de Texas, la gentrificación, que fue el primer tema que obviamente en el mundo, de hecho se sabe que fue y es y sigue siendo la afectación a los pobladores que se ven de alguna forma se tienen que mover porque obviamente los precios suben y la gente local ya no tiene la capacidad económica para resistir a esa inflación. Uh-huh. La ventaja es que como somos una frontera, como te decía, la dinámica de la frontera es que estudias o trabajas en Estados Unidos y vives en Matamoros, o sea, gastas. Intercambias tu economía. Claro. Entonces, tenemos que prepararnos con buenos servicios. La ciudad, yo creo que se está convirtiendo o se va a convertir a lo que yo he visto o lo que he leído es que somos una ciudad de logística y se sabe, ¿eh? Es decir, Matamoros en algún momento está perdiendo los beneficios de tener a la maquiladora porque la cadena de suministro o las empresas buscan tener sus ahora sí que sus proveedores cercanos. Entonces Querétaro, San Luis, León, el Bajío como tal está acaparando a toda la industria. Entonces Matamoros ya estamos viendo también daños colaterales o afectaciones de la misma industria que ya está instalada en Matamoros. Entonces no es casualidad que Reynosa está creciendo, Monterrey y fue de los primeros que pegaron, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo para que Matamoros siga teniendo ese interés geográfico que naturalmente lo tiene. Claro. Este tipo de temas de los que estamos hablando en este episodio, que ahí como no queriendo nos pasaron el dato, llevamos más de 1 hora platicando. A inicios de este mes llega, de manera textual, se menciona que es el evento espacial más importante de México, el CONACYT 2024, que tuvo como sede Matamoros, Tamaulipas.
en temas políticos se rehizo el Mundo Nuevo en corto, o sea, todo fue de que vamos a tener un mega evento en Matamoros, Tamaulipas. ¿Hubo tema de conversación en relación a lo que estamos platicando? De hecho, fíjate que fue un buen momento. La verdad es que superó muchas expectativas porque fue el primero que se hizo en Matamoros. La Agencia Espacial Mexicana ya tiene, yo creo que 5 años aproximadamente, haciendo ese congreso. Es el Congreso Nacional de Actividades Espaciales. Y obviamente por el foco que tiene Matamoros, pues decidieron hacerlo aquí. Porque, digo, al final de cuentas, yo lo que he visto, y disculpen que hable en primera persona, pero cuando platicas de temas innovadores o de tecnología, pues la verdad es que lo que se espera es elevar el nivel de la conversación. Como te lo repito y lo he dicho, creo que hay que incentivar la curiosidad. Sí. ¿Por qué Matamoros? ¿Por qué actividades espaciales? Y la verdad es que fue un tema muy académico. A mí me hubiese gustado ver más empresas. En Reynosa hay un clúster aeroespacial. Ya hay empresas que se dedican a incentivar el tema aeroespacial. Okay. En Querétaro está el clúster de aeronáutica. Incluso hay instituciones que ya tienen la carrera. Lo que te decía, Tijuana, Mexicali. Sí. Es decir, falta integrar. Entonces, el tema que ocurrió en el CONACYT, pues claro, el gobierno en el centro de convenciones de Matamoros, que tiene años, no sé cuándo lo inauguraron, pues le dieron una manita de gato para recibir a los estudiantes y a los conferencistas. De hecho, estuvo la administradora general de Starbase. Starbase son las instalaciones en donde se encuentra SpaceX. Lo interesante es que se volvió un tema diplomático, porque al final de cuentas es como si hubiera venido el representante diplomático de SpaceX, haz de cuenta, ¿no? Sí. Y vino a platicar de los avances que tiene la empresa. A mí me hubiese gustado ver las peticiones que Matamoros le hace fueran de, lo que te decía, intercambios académicos, incentivos a plazas a extranjeros. En resumen, ¿cómo podemos participar, no? O sea, claro, o sea, oye, bueno, sabes, somos vecinos. Oye, está con ganas todo lo que está haciendo, pero... Claro, o sea, ábreme plazas para extranjeros. De perdido la ventana, ¿no? Claro. Entonces, Matamoros se tiene que beneficiar con esto. Es decir, no quiero decir que sea hoy o mañana, sino que sea un parteaguas para seguir motivando a los ingenieros, no solamente de Matamoros, sino incluso Latinoamérica, porque, como te decía, haciendo un paréntesis, justamente hoy anunció el gobierno federal que quieren hacer la primera misión espacial latinoamericana. Obviamente el liderazgo mexicano de Katia Chazarreta, que obviamente está incentivando y empujando mucho el tema de la mujer, que obviamente hay más personas. De hecho, en el Congreso vino el primer y único, y me da un poco de contexto, porque al final de cuentas, sí hay que decirlo, en 40 años, México no ha producido a otro astronauta. De hecho, así lo presentan, al primer y único astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, que llevó la tortilla al espacio. Y fue una negociación interesante porque la NASA en esa época tenía un lugar para extranjeros. Entonces, haz de cuenta que llevó a un alemán, llevó a otras nacionalidades y le tocaba a México. Entonces, en ese momento, México estaba lanzando el satélite Morelos 2 de telecomunicaciones. Y desde hace 40 años, México no ha tenido participación. Obviamente, por ejemplo, yo conocí a Eduardo Guizar, que trabajó en el Curiosity, y no fue el único mexicano, ¿eh? Había un químico que trabajó en la exploración de los materiales que iban a analizar en Marte. El Curiosity fue no el único, porque hay otras robots que están en Marte. Y después conocí a ingenieros que trabajaron en el Perseverance. Y luego conocí gente que trabajó en el Clipper, que es la sonda o el satélite que va a Saturno.
Y la verdad es que es muy interesante cómo hay mexicanos Que también están involucrados, no, sí. que están participando activamente en los proyectos con la NASA. Claro, hay un contexto muy interesante que la verdad desconozco totalmente cómo fue que llegaron ahí. Lo que sí sé es que hay caminos para llegar y creo que Matamoros pudiera ser un epicentro, no el único, Sí. pero sí que fuera un epicentro para que no solamente seamos espectadores, sino que poder conocer los caminos que ya están marcados o trazados Claro. y seguir participando de eso, y que los estudiantes, yo creo que los primeros estudiantes que van a tener esos beneficios son los que comparten la doble nacionalidad, porque también como fronterizos sí. hay muchos estudiantes, muchos niños. Oye, por ejemplo, discúlpame que te interrumpa, pero hubo, creo que estudiantes de la UT que están involucrados en actividades similares a eso. Creo que recibieron reconocimientos ahí en el CONACE. ¿De qué manera tú que lo has visto o que estuviste en el evento, es como se involucran actualmente? Fíjate que yo creo que el arranque es la curiosidad. Sí. Un niño que quiere ser astronauta, incluso tuve la oportunidad de participar en un foro en donde estuvo un físico y un arquitecto espacial. Imagínate que el arquitecto espacial está incentivando hábitats para vivir en el espacio. Este programa, dice Space Program. Una compañera estuvo presente ahí en el CONACES y recibió un... Ah, sí, fíjate que hay una empresa privada que se llama AEXA, de Fernando. Fíjate, lo conocí yo en Sonora en un congreso. Sí. Fernando de la Peña. Y de hecho hay un contexto muy interesante, que él fue el primero que tomó el nombre de Agencia Espacial Mexicana, aún sin existir la Agencia Espacial Mexicana. Okay. Está muy interesante la historia. Y el contexto es que él empezó a incentivar la industria aeroespacial. Y él tiene una empresa privada que incentiva el tema académico. No es específicamente la NASA, pero sí tiene colaboración con NASA. Porque, también hay que decirlo, entrar a NASA no es cualquier cosa. O sea, es lo que te decía, las plazas o los internships directamente en la NASA. Bueno, la NASA tiene muchos centros, ¿no? O sea, es decir, tiene el centro de mando, tiene el entrenamiento de astronautas, tiene los talleres de tecnología, tiene varios, ¿no? Entonces, uno de los más importantes es el JPL. JPL está en California. Y de hecho, Katia Chazarreta, ella estuvo en JPL y de hecho de ahí se preparó para participar en una misión privada también de Blue Origin, de Jeff Bezos, que son literalmente minutos los que viajan al espacio. Es decir, en realidad ese es otro debate, ¿no? Sí. O sea, ¿a quién le llaman astronautas y a quiénes no? Porque se supone que el astronauta es el que está en el espacio, en la Estación Espacial Internacional. Ajá. Entonces, los que viajan al espacio o al límite del espacio tienen otro nombre. Al final de cuentas, yo creo que tecnológicamente hablando, o desde el punto de vista de la ciencia, sí se necesita tener esa visión para no solamente ir al espacio, sino que podamos mantener el camino para llegar al espacio. Y lo interesante es que en el espacio no hay fronteras. Entonces no importa. Todavía. No. Bueno, literalmente van a ser imaginarias, eso estoy seguro. Pero creo que si incentivamos a que más personas se emocionen por el espacio, que era lo que te decía, en el congreso del CONACES aquí en Matamoros, pues la verdad es que sí empezamos a incentivar esa curiosidad para que los niños busquen de alguna forma cómo llegar. Justo eso era lo interesante, que me tocó ver fotografías y mirar mucho público joven. Y que creo que además el tema gubernamental pues la juega bien, ¿no? O sea, el hecho de tener presente a personajes como el gobernador, el alcalde, apoyando directamente este tipo de eventos, yo creo que pues también nos juega a favor, ¿no? No, claro. De hecho, Matamoros necesita amigos desde el punto de vista académico, político, empresarial. Se necesita, es un buen momento. Entonces, imagínate que los estudiantes, y yo lo decía en el congreso, probablemente los niños
y se va a escuchar mal que lo diga, no llegan a ser astronautas porque se necesitan ciertas características para ser astronauta, pero en el camino te encuentras con arquitectos espaciales, físicos, matemáticos, químicos, ingenieros de calidad. Oye, es toda una industria, ¿eh? Entonces, no necesitas tener el título de ingeniero aeroespacial, especialista en el espacio espacial universal. Sí. No, o sea, eres un ingeniero industrial que trabajas en sistemas de producción y probablemente tengas un espacio en los talleres de la NASA. Aquí me gustaría regresar un poquito a temas SpaceX, porque en algún momento, creo que durante este año se habló también de su llegada a México. Creo que son 2 lugares en nuestro país donde iban a estar presentes, Nuevo León y... Bueno, la Gigafactory de Tesla. Sí. O sea, imagínate que Elon Musk o el corporativo de Elon Musk, porque obviamente la cara, el personaje... marca personal, ¿no? Es Elon Musk, sí. Pero detrás de Elon Musk obviamente hay todo un corporativo que decide, ¿no? Y decidieron tener plantas Gigafactories en varios países del mundo. Y decidieron tenerla en México. Tan es así que lo hicieron público. Sin embargo, venía con un preámbulo o un pretexto o un contexto en el cual las elecciones de Estados Unidos definieron el rumbo de una fábrica de coches eléctricos, que la verdad es que no es la única, ¿eh? O sea, es decir, el BYD, la marca china, también se está instalando en México. Volvo está ampliando sus instalaciones. John Deere también está ampliando sus instalaciones. Se decía también, ¿no? Por ahí una nota que México iba a desarrollar un auto eléctrico. Pues mira, ya tiene tiempo atrás el Politécnico Nacional, incluso han estado incentivando todo el tema tecnológico, pero como te decía, el contexto político, burocrático, la verdad es que a México lo ha frenado, porque sí se necesita el tema económico, y no solamente el tema económico, el tema de la regulación, el tema del lo que platicábamos hace rato, ¿no? Así es. Entonces, México, te digo, tiene talento. México tiene, hace falta apoyarlo, decían los comerciales. Probablemente estemos generalizando, pero Matamoros tiene talento. Matamoros tiene la posición geográfica y Tamaulipas, claro que tiene todo su ecosistema geográfico para lograrlo. Entonces, creo que es un buen momento histórico para seguir desarrollando talento, porque como te lo decía, y creo que podemos ir concluyendo, el emprendedor tiene justamente esas herramientas que son literalmente intrínsecas porque son personales y que como las corazonadas que son las que te guían, creo que deberíamos de seguir motivando a encontrar, no solamente, fíjate, yo lo veía, hay muchos estudiantes que están buscando empleos en una industria. Entonces haz de cuenta que te encasillas a un solo puesto de trabajo. Yo creo que si buscamos resolver problemas a industrias, dentro de las industrias vas a encontrar muchas empresas y esas empresas van a tener miles o millones de empleos, y no quiero decir que los vas a ocupar todos, sino que vas a ayudar a resolver problemas. Entonces yo creo que, o la conclusión a la que yo he llegado es que nos podemos dedicar a resolver problemas. Si en este momento SpaceX se instala en la frontera, empecemos a resolver problemas, temas de servicios, temas de turismo, temas de aprovechar las oportunidades locales, traer más personas. Pero bueno, ¿qué implica traer más personas? Pues obviamente hay que hacer las rutas, los hoteles, los tours. Entonces, creo que resolver problemas lo encapsula muy bien, porque al final de cuentas en el tema burocrático yo creo que está en una fase política el tema, porque a partir del Congreso, pues obviamente como dices tú, vino el gobernador, estaba el alcalde, vinieron autoridades de Bronzeville, del condado de Cameron. Entonces se volvió un tema político, y eso es bueno porque al final de cuentas se necesita. Pero ¿qué sigue después de eso? Hay que integrar el talento, hay que acercar al talento, hay que preparar. Continuidad, necesitamos continuidad ahí. No, pues imagínate, te estoy hablando del 2014 cuando lo vi yo.
Y cuando lo empecé desde el punto de vista de mi carrera profesional, 2007, y sigo vigente. Trato de seguir preparándome, trato de seguir incentivando a que más personas pudieran decir, oye, bueno, hay mucho por hacer. Claro, se necesitan amigos. Entonces, hay que seguir incentivándolo. Claro, me gustaría ya nada más para cerrar, Moisés, porque la gente que está al pendiente de redes sociales, de la actividad que sucede aquí en la Boca del Río, etcétera, ¿qué es lo que sigue? Hemos visto actividad más seguida, por así decirlo. ¿Qué viene para estas fechas? ¿Qué es lo más actualizado que vamos a estar viendo? Mira, ya hay información para enero. La segunda semana de enero hay un lanzamiento de SpaceX. Lo que está ocurriendo actualmente es que la industria espacial lo que busca es llegar a un punto en donde sea comercial, o sea, accesible. Sí. Para llegar a eso, lo que se necesita es que los cohetes sean reutilizables. Literalmente vamos a ver cómo los aeropuertos llegan los aviones. Llegan y se van y así, ¿o qué? Recargan combustible y se van. Ok. De hecho, es polémico porque imagínate que la gente no está acostumbrada al ruido y resulta que ahora vamos a tener ruido más seguido. Aproximadamente se espera cada 15 días un lanzamiento. Okay. Esos son los planes de SpaceX. A partir del segundo semestre del 2025, ellos esperan lanzar aproximadamente 24 cohetes en un año. Entonces va a estar muy interesante cómo la temporada de norte o la surada va a jugar un papel muy importante porque el ruido se va a propagar por el viento. Y si es norte, pues obviamente nos va a tocar a nosotros en Matamoros recibir esas vibraciones que obviamente trato de incentivar y trato de invitar a la gente que de alguna forma hay que medirlo. Hay que invitar a nuestras autoridades, a las universidades, a las instituciones, a que se involucren en proyectos en donde podamos medir las vibraciones de un cohete, ¿no? Son 33 motores, 5,000 toneladas de combustible que se están quemando. Entonces, pues obviamente tiene un poder muy interesante. Sí. Y la verdad es que ver regresar el propulsor, porque el cohete consiste de 2 fases, una nave que se llama Starship y el propulsor que se llama Booster, que lo único o su tarea es que pueda regresar a la base para que sea reutilizable. De hecho, la nave también quieren que sea reutilizable. Entonces, imagínate que en 7 minutos después del despegue se separan las 2 fases y el booster regresa a la base. Es impresionante, ya lo vimos. Fíjate que no ha tenido el... No, es impresionante. Y la nave Starship también la planean regresar. Yo lo que he leído aproximadamente, y me puedo equivocar, tarda 24 horas en darle la vuelta al mundo, y no porque tarde obviamente en darle la vuelta, sino porque se tiene que posicionar para regresar a la base. Ya. Las personas que tienen la oportunidad de ir a Starbase desde Bronzeville, o los que pueden ver desde el lado mexicano, desde la boca del río Bravo en Matamoros, van a ver que hay 2 plataformas. La idea es que puedan reutilizar todo el cohete. El booster y luego, posteriormente, la Starship. Entonces, lo que viene para el 2025 va a ser, tecnológicamente hablando, impresionante. Para que le dediquen una uva del año nuevo, ¿eh? Sí, porque... ir a ver un lanzamiento. Sí. Fíjate, está padre que podamos tener este podcast antes del final terminar del año, sí. Y que quede como un recordatorio que el futuro ya nos alcanzó y que el 2025 nos va a sorprender. Sí, no, sin duda, la verdad es que se vienen cosas chidas, como dicen ahí. Moisés, la verdad es que estoy muy agradecido de que pudiéramos compartir sin interrupciones el día de hoy este tipo de temas que yo creo que, como bien lo cerraste tú, el futuro ya nos alcanzó y tenemos que estar al pendiente de las cosas, ¿no? Tenemos que buscar solucionar problemas porque ese va a ser nuestro futuro laboral de algún modo, ¿no? Entonces, toda esta mano de obra calificada puede solucionar ese tipo de cosas y creo que es momento de que todos participemos, ¿no? Y como lo mencionabas y convocabas, necesitamos aliados, necesitamos amigos y pues qué mejor momento el que estamos viviendo acá por Matamoros, que ya recibimos visitas internacionales, tenemos de nuestro lado
el apoyo del gobierno, etcétera, ¿no? Que puede tener un resultado más que positivo en la actualidad. Sí, y la verdad es que yo lo pudiera concluir en tres pasos o 3 puntos. El primero, yo creo que hay que seguir incentivando la curiosidad. Sí. Definitivamente no importa el nivel académico en el que estés, incluso no importa que estés en la academia o no. Al final de cuentas, creo que al final el cuestionarse el por qué están sucediendo las cosas y por qué en este momento, eso creo que es importante. Sí. Y creo que en todas las mesas que podamos tener es literalmente incentivar la curiosidad. El segundo punto definitivamente es resolver problemas. Necesitamos enfocarnos en contestar las preguntas, decir, bueno, ok, ¿por qué? O básicamente llegar a la conclusión de por qué está sucediendo o cuándo o cómo. Y justamente contestar la pregunta nos va a llevar al segundo paso, que es solucionar el problema. Al final de cuentas, Sí. esa es justamente la ciencia, ¿no? El método científico que empieza con una pregunta, que justamente yo lo puedo resumir en la curiosidad, después la solución del problema y definitivamente hacer amigos. No sabemos, porque a mí me ha tocado quién o dónde te están observando. En los lanzamientos del año pasado y de este año me tocó recibir gente de Europa, de Estonia, de Barcelona, viene gente de Canadá, ha habido gente de Alemania, de Japón, entonces obviamente de Matamoros, de la región, de Monterrey, de Mexicali. Es impresionante cómo en alguna parte del mundo también están viendo lo que tú ves. Claro. Entonces creo que es un buen momento para literalmente hacer mancuerna, porque a Matamoros le tiene que ir bien. Es decir, creo que es un buen momento para definir qué es lo que va a pasar y el beneficio que tiene Matamoros, y creo que pudiera ser un buen momento histórico para que todo el mundo se beneficie desde los diferentes trincheras, si lo puedes ver así. Es Sí. lo que te digo, no todos somos ingenieros, no todos son licenciados. Pero tenemos maneras de aportar, Claro, claro. no todos son políticos, no todos son empresarios, pero creo que todos se benefician si a Matamoros le va bien. Claro. Moisés, redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Porque estoy casi seguro que más de una persona va a decir, quiero tener una plática con Moisés, o que venga a nuestro auditorio a Claro, externar con este mucho tipo gusto. de temas. Fíjate que mis redes son Moisés Correa Ledesma, y en Facebook el grupo en donde comparto la información de los lanzamientos, incluso información de primera mano, obviamente verificada, si lo podemos ver así. Sí. Es SpaceX desde Matamoros, México. Entonces, quienes tengan la oportunidad, con mucho gusto, mándenme un mensaje. Creo que puedo ayudar a incentivar justamente esa solución de problemas, porque a veces, como te lo digo, Sí. se necesitan amigos. Claro, claro. Bien, pues a toda la gente que está disfrutando de este episodio, lamentablemente creo que vamos a llegar a nuestro fin aquí. esperemos tener una segunda parte ya brincando el 2025 con todo esto que viene. Pero por lo pronto ahí les dejamos una uva ya para dedicar en este mes de diciembre y poder despedir el 2024. De parte de Ciudadanos, bien agradecidos por tenerte por acá, de poder platicar este tipo de asuntos. A ustedes que están viendo este video, suscríbanse al canal, denle like al video, sigan a Moisés y por supuesto todo lo que viene para el tema espacial. Gracias por habernos acompañado el día de hoy.